papá de Paula. Y yo me llamo Benito. Vamos a presentar una actividad que es cómo se hace el papel y después vamos a hacer papel reciclado, ¿vale? Nos tenéis que ayudar y colaborar. El papá de Paula, Benito, trabaja en una fábrica que se hace papel y utiliza una cosa para hacer papel. ¿Y qué es? ¿Os vamos dando pistas? ¡Un cartón! ¡Sí! ¿Y qué es? A ver. Un tronco. ¡Muy bien! A ver, Bob Esponja, es verdad, un tronco, a ver. ¿Qué necesitamos para hacer el papel? A ver, vamos a ver qué parece. Un tronco. Un árbol, pero bueno, tenemos razón, un tronco, pero un árbol, ¿cómo se llama el árbol? ¿Sabéis? Vamos a ver una pista, vamos a poner el nombre. Vamos a empezar por las letras, a ver. Folio. Empieza por una E. ¿Cómo se puede llamar? A ver, doble una pista más. Si ponemos una bolsita, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Caramelos de eucalipto. De este tronco, que es del eucalipto, es donde vamos a sacar el papel. Es un palo, pero este palo se transforma en el papel que tú pintas. ¿Y en qué más se transforma? A ver, ¿qué tipos de papel conseguimos? Aparte del papel en el que escribimos. Cartulinas. Muy bien, ¿y sí qué más? Mira. Papel. ¿Papel qué? Papel higiénico. Muy bien, ¿y qué más? Papel. Otro papel, ¿y cuál? Pañuelos. Pañuelos de papel. Papel. ¿Y qué más? Periódico. Y cuentos. ¿Esto? ¿Qué conseguimos entonces? El papel higiénico, los periódicos, los clines, las cartulinas y los folios y los cuentos. Cortan el tronco, un señor con un tractor echa la madera en una máquina que lo que hace es trocear este tronco y se convierte en unas astillas pequeñitas. Después eso pasa por agua, el agua se junta con las astillas esas, después sale pasta como si fuese cartulina pequeñita, eso seca y al final lo que conseguimos que salga es esto. Y ahora con esto va a otra fábrica donde después sale el papel de higiénico, los clines, el periódico y todos los cuentos. Entonces lo que tenemos que hacer es con los cuentos que ya no queremos, con los periódicos que ya no utilizamos, pues lo que podemos hacer es reciclar el papel, guardarlo como vosotros estuvisteis guardando estos días, guardarlo y hacer papel reciclado para volver a escribir y volver a pintar. El papá de Paula, Benito, pues, es lo que os va a ayudar a hacer. ¿Queréis ayudarle a reciclar el papel? ¡Sí! Venga.
Cuando en casa hagáis dibujos y ya no os gusten, los guardáis y lo que hacemos después es conseguir papel nuevo para volver a pintar. Eso después lo vais a hacer en casa, que sí, con papá y con mamá, con la abuela, con el hermano, con... El periódico, lo que vamos a hacer es mezclarlo con agua, para triturar, para deshacerse el papel. Podríamos utilizar para deshacer el papel. Pues venga, trajimos batidora, a ver si trajimos la batidora. ¿Esto es la batidora? ¿Y esto? ¿Será esto? ¿Esto?
Como lo hacen como una máquina, este papel, que aquí está más gordito, después sale así. Es donde podemos colorear, de nuevo, hacer un dibujo.